Bienvenidos a este análisis de Flow, una de las películas más cautivadoras y emocionalmente intensas del 2024. Esta obra cinematográfica, que destaca por su estilo narrativo único, nos sumerge en un viaje visual y sonoro sin precedentes. Sin diálogos ni explicaciones específicas, Flow emplea magistralmente elementos como la música, la iluminación y el montaje para transmitir un mensaje profundo que conecta directamente con nuestras emociones más humanas. La película nos presenta una historia aparentemente simple: un grupo de animales que lucha por sobrevivir en un mundo transformado por un evento apocalíptico. Sin embargo, bajo esta premisa se despliega un mensaje universal que trasciende fronteras y especies. La ausencia de diálogo no limita la narrativa, sino que amplifica su impacto, permitiendo que cada espectador interprete y proyecte sus propias experiencias en los personajes y eventos. En su esencia, Flow es una reflexión sobre la vida y la muerte, sobre los ciclos inevitables que nos conectan con todo lo que nos rodea. A través de personajes como el gato solitario, el pájaro sacrificado y la resiliente ballena, la película nos muestra cómo el cambio y la pérdida son parte intrínsecas de la existencia, pero también cómo la comunidad, la empatía y la aceptación pueden guiarnos a través de los momentos más oscuros. Prepárense para un viaje de análisis y simbolismo, donde exploraremos a fondo los significados ocultos, las transformaciones de los personajes y las enseñanzas que esta obra maestra tiene para ofrecernos. Porque Flow no es solo una película, es una experiencia que nos invita a fluir con la vida, abrazando cada lección que nos deja. En Flow, el concepto del flujo actúa como una poderosa metáfora de la vida misma, representando los inevitables ciclos de cambio, pérdida y adaptación. Desde el inicio de la película, somos testigos de un mundo alterado por un evento catastrófico, una inundación que obliga a los animales a enfrentarse a nuevas circunstancias que desafían su supervivencia. Esta situación no solo sirve como el contexto de la historia, sino que también simboliza la naturaleza imparable del cambio, recordándonos que resistirlo es inútil y que solo abrazándolo podemos encontrar nuestro lugar en el mundo. El flujo representa más que agua en movimiento, es la fuerza invisible que conecta todos los eventos de la vida. La película nos lleva a reflexionar sobre cómo, en medio del caos y la incertidumbre, siempre hay un camino a seguir, aunque a menudo requiera sacrificio y transformación. Esta idea se traduce en las acciones de los personajes, quienes deben adaptarse constantemente a su entorno cambiante, encontrando nuevas formas de coexistir y superar sus diferencias. Un tema central en Flow es el equilibrio entre opuesto, vida y muerte, ganancia y pérdida, tierra y agua. La dualidad impregna cada aspecto de la película, desde las elecciones narrativas hasta el desarrollo de los personajes. La inundación, vista inicialmente como el antagonista, también es el catalizador que permite a los animales terrestres y marinos compartir un espacio común, lo que abre la puerta a la armonía. Desde la perspectiva de los animales terrestres, el diluvio es una amenaza mortal, pero para las criaturas marinas como la ballena, se convierte en una oportunidad para explorar un mundo transformado. Este contraste subraya la relatividad de nuestras experiencias y cómo, dependiendo del punto de vista, lo que parece una tragedia para unos puede ser una bendición para otros. La película resalta que la vida es una danza constante entre extremos, donde cada acción tiene consecuencias y cada pérdida puede traer consigo una ganancia inesperada. Un ejemplo claro es la ballena, que sacrifica su vida para salvar a los animales terrestres. Este acto de aparente derrota al mismo tiempo representa el triunfo de la solidaridad y el sacrificio. De igual forma, el pájaro, quien guía a los animales hacia la seguridad, pierde su capacidad de volar, pero en ese proceso se convierte en una figura casi sagrada, un símbolo de esperanza y redención. Otro aspecto fundamental de Flow es la relación entre los animales terrestres y marinos, que simboliza dos mundos aparentemente opuestos que, al enfrentarse a una crisis compartida, encuentran la manera de colaborar. Al inicio de la película, estas criaturas están desconectadas, cada una atrapada en su propio instinto de supervivencia. Sin embargo, a medida que la historia avanza, somos testigos de cómo sus perspectivas comienzan a converger. Los animales terrestres, al principio desesperados por escapar del agua, aprenden a aceptarla como parte de su realidad, mientras que las criaturas marinas muestran un profundo entendimiento y empatía hacia sus compañeros de tierra firme. Esta convergencia se ilustra de manera impactante en la escena donde los animales trabajan juntos para salvar a los perros. Este momento simboliza la superación de las diferencias y el reconocimiento de un propósito común.
La vida y la ballena, un personaje clave en esta unión, no solo sirve como un puente literal entre estos mundos, sino también como un recordatorio de que todos estamos conectados por fuerzas más grandes que nosotros mismos y que a veces ignoramos o no entendemos. El mensaje subyacente de esta relación es clara. Nuestras diferencias, ya sean culturales, ideológicas o biológicas, no deben separarnos, sino enriquecernos. La película nos invita a reconsiderar nuestras propias perspectivas, a entender que el cambio no solo es inevitable, sino también necesario para el crecimiento y la evolución. No habrá evolución sin involución. Este mensaje se refleja no solo en los eventos de la historia, sino también en los arcos de los personajes, quienes experimentan profundas transformaciones al adaptarse al flujo de la vida. Flow nos enseña que la vida es un equilibrio constante entre lo que ganamos y lo que perdemos. Por cada sacrificio hay una lección, por cada final un nuevo comienzo. Los animales de la película nos muestran que, al enfrentar el cambio con valentía y aceptar nuestras diferencias, podemos encontrar armonía incluso en las circunstancias más adversas. En Flow, los personajes no solo actúan como piezas de la narrativa, sino como símbolos de emociones y experiencias humanas universales. Cada uno de ellos representa un aspecto fundamental de la vida, desde el miedo y la soledad hasta el sacrificio, la empatía y el egoísmo. Sus arcos de transformación no solo impulsan la historia, sino que también nos invitan a reflexionar sobre nuestras propias capacidades para cambiar, crecer y encontrar nuestro lugar en el flujo de la vida. El gato, como protagonista central, encarna un viaje emocional que refleja la lucha por superar la soledad y el miedo. Desde el inicio de la película, el gato se presenta como un ser solitario y desconfiado, actuando bajo la ilusión de autosuficiencia. Vive en un mundo de precaución constante, siempre evitando a los demás y asumiendo que solo puede depender de sí mismo para sobrevivir. Sin embargo, esta actitud lo lleva a situaciones de peligro que casi terminan con su vida, como la escena en la que se ve atrapado por el diluvio. A medida que avanza la película, el gato comienza a abrirse a los demás animales. Este cambio no ocurre de manera abrupta, sino gradualmente, como resultado de las experiencias compartidas y las lecciones aprendidas en su viaje. Uno de los momentos más significativos es cuando el pájaro arriesga su bienestar para salvar al gato, un acto de sacrificio que planta las semillas de la empatía y el agradecimiento en él. Al final, el gato ya no es la criatura temerosa e individualista que conocimos al principio, sino un miembro integrado de una comunidad, capaz de aceptar tanto sus vulnerabilidades como las de los demás. Esta transformación no elimina completamente sus miedos, pero le permite enfrentarlos con valentía y apoyarse en quienes lo rodean. El pájaro, por otro lado, actuó como una figura casi sagrada en la narrativa. Desde el principio su carácter está definido por su altruismo y su disposición a sacrificarse por el bien de los demás. A diferencia de los otros animales, que inicialmente operan desde el instinto o el interés propio, el pájaro toma decisiones que reflejan una comprensión más profunda de la comunidad y el sacrificio. Uno de los momentos más poderosos de la película es cuando el pájaro, a pesar de estar herido y casi incapaz de volar, guía a los animales hacia un lugar seguro, asegurándose de que todos lleguen antes de sucumbir a sus propias limitaciones. Este acto final del pájaro no solo salva a los demás, sino que también lo eleva como un símbolo de redención y trascendencia. Su partida, que puede interpretarse como una muerte o una ascensión espiritual, deja una marca imborrable en el grupo. En términos simbólicos, el pájaro representa la guía interna que todos llevamos dentro, esa voz que nos impulsa a actuar con bondad y a poner el bienestar colectivo por encima del propio. También nos recuerda que el sacrificio, aunque sí doloroso, puede dar lugar a transformaciones profundas tanto para quien lo realiza como para quienes se benefician de él. Los demás personajes, aunque secundarios, enriquecen la narrativa con sus propias representaciones simbólicas. El capibara, por ejemplo, se erige como el pilar emocional del grupo, un personaje tranquilo y estable que mantiene unido a los demás. Desde el principio, su disposición para ayudar y conectar con los otros animales establece un contraste con el gato y el lémur, quienes inicialmente actúan desde el miedo o el egoísmo. Cuando el capibara enfrenta un peligro mortal, es el grupo el que se une para salvarlos, demostrando que su influencia ha transformado la dinámica entre ellos. El lémur, por su parte, simboliza el materialismo y la superficialidad. Su obsesión por un objeto personal actuó como una barrera para conectar plenamente con los demás. Sin embargo, en un momento crucial deja de lado su apego material para ayudar al gato, marcando un cambio significativo en su carácter.
Este acto de desprendimiento de lo material no solo fortalece la comunidad, sino que también subraya uno de los mensajes claves de la película: la importancia de priorizar las relaciones y el bienestar colectivo por encima de las posesiones. Los perros, que inicialmente parecían representar un comportamiento instintivo y de manada, también experimentan una evolución notable. Su transición de ser percibidos como una amenaza a convertirse en parte del grupo ilustra cómo el entendimiento mutuo puede superar los prejuicios y temores iniciales. Su integración en la comunidad de animales terrestres y marinos simboliza la posibilidad de reconciliación y colaboración, incluso entre aquellos que parecen más diferentes o incompatibles. En el corazón de la película está la idea de que nadie puede enfrentar el flujo de la vida en solitario. Necesitamos a los demás, no solo para sobrevivir, sino para aprender y crecer. A través de sus personajes, Flow nos invita a reflexionar sobre cómo nuestras relaciones y elecciones no solo nos moldean a nosotros, sino también al mundo que nos rodea. Flow es una película profundamente diseñada para resonar en múltiples niveles interpretativos. Más allá de su narrativa superficial, es una obra que explora los misterios de la existencia, el sacrificio, la trascendencia y la conexión universal. Cada elemento del filme está cargado de significado, desde los escenarios hasta las acciones de los personajes, lo que invita al espectador a sumergirse en un viaje introspectivo y espiritual. Entre sus principales enfoques están los elementos metafísicos, las alusiones religiosas y la simbología alquímica, que se entrelazan para ofrecer un mensaje de transformación y trascendencia. Desde el comienzo, Flow insinúa que su mundo no es completamente físico. La ausencia de humanos en un entorno claramente moldeado por ellos sugiere un espacio fuera del tiempo y la realidad ordinaria. Los animales provenientes de diversas partes del mundo se encuentran en un lugar común que desafía las leyes de la lógica y la geografía. Este escenario evoca una visión del más allá como un plano intermedio, un espacio donde las almas de los personajes enfrentan pruebas antes de alcanzar una resolución espiritual. El ciclo de vida y muerte está presente en todo momento. La ballena, por ejemplo, parece morir para salvar al grupo, pero más tarde se le muestra nadando libremente en el océano, lo que sugiere un renacimiento o una transición a otro estado de existencia. De manera similar, el pájaro, tras su sacrificio, se eleva hacia el cielo con una escena que puede interpretarse como su ascenso a un plano superior. Estas imágenes refuerzan la idea de que la muerte no es el final, sino una transformación que permite a los personajes trascender sus limitaciones terrenales. Además, los animales parecen estar librando una batalla no solo por su supervivencia física, sino también por su crecimiento espiritual. Cada prueba que enfrenta está diseñada para desafiarlos y empujarlos a superar sus instintos básicos, sugiriendo que este espacio metafísico es un lugar de aprendizaje y evolución. Esta noción se alinea con muchas tradiciones espirituales que ven la vida como una serie de lecciones destinadas a preparar el alma para su próxima etapa. El simbolismo es central en Flow, particularmente en la figura del pájaro, que asume el papel de un guía sacrificado. Su comportamiento altruista, su disposición a arriesgar su vida por los demás y su partida final hacia el cielo evocan paralelismos con figuras religiosas importantes. El pájaro actúa como un salvador que guía al grupo hacia la seguridad, sacrificando su bienestar físico para garantizar su supervivencia colectiva. El sacrificio del pájaro no solo salva físicamente al grupo, sino que también transforma a los otros personajes. Es el ejemplo de su valentía y altruismo lo que inspira al gato a superar su miedo, al lémur a abandonar su materialismo, al capibara a reafirmar su papel como unificador del grupo. Este acto refleja la idea de que el sacrificio personal puede desencadenar una redención colectiva, un tema recurrente en muchas tradiciones religiosas y espirituales. Otro símbolo importante es la ballena, cuya inmensa presencia física y acto final de sacrificio lo colocan como una figura mítica. En muchas culturas las ballenas representan sabiduría, profundidad y conexión con lo sagrado. En Flow, su sacrificio para salvar a los animales terrestres puede interpretarse como una ofrenda a la naturaleza misma, un recordatorio de que todas las formas de vida están interconectadas y de que el bienestar colectivo depende de la disposición de cada individuo para ceder algo por el bien común. Uno de los aspectos más fascinantes de Flow es su resonancia con la simbología alquímica, que se centra en la transformación tanto física como espiritual. Aclaración: la alquimia, en su esencia, no se trata solo de convertir el plomo en oro, sino de un proceso interno de purificación y autodescubrimiento. En este contexto, los personajes de Flow atraviesan un viaje alquímico, donde enfrentan desafíos que los despojan de sus defectos y miedos, transformándolos en versiones más iluminadas de sí mismos.
El agua, un elemento central en la película, tiene un profundo significado alquímico. Representa el principio de disolución, el acto de deshacerse de lo viejo para dar paso a lo nuevo. En Flow, la inundación no es solo un desastre, sino un catalizador de cambio. Obliga a los personajes a abandonar sus zonas de confort y enfrentarse a sus propias debilidades. Este proceso, aunque sí muy doloroso, es muy necesario para la evolución. El pájaro como guía también encarna el simbolismo alquímico. Su ascenso final puede interpretarse como la culminación del proceso de sublimación, donde el espíritu trasciende las limitaciones materiales. Las alas rotas del pájaro y su decisión de continuar a pesar del dolor reflejan el sacrificio necesario para alcanzar un nivel superior de existencia. En la alquimia, este es el paso final hacia la iluminación, cuando el alma ha sido purificada y está lista para unirse al todo. Las estatuas de gatos que aparecen en la película también tienen una conexión alquímica. Su tamaño y escala cambian dependiendo de la perspectiva del gato, lo que puede interpretarse como una representación de la percepción subjetiva y el proceso de individualización. En la alquimia, las imágenes cambiantes reflejan las múltiples etapas del viaje del alma, desde la confrontación con el ego hasta la integración final de todas las partes del ser. Finalmente, el sacrificio de la ballena y su posterior renacimiento en el océano recuerdan la idea alquímica de la muerte negra, nigredo, una etapa de descomposición que precede a la regeneración. La ballena, al morir, permite que otros vivan, y su resurgimiento simboliza la capacidad de la naturaleza para renovarse y encontrar equilibrio incluso después de la destrucción. El simbolismo y espiritualidad de Flow se unen para transmitir un mensaje universal. El cambio, aunque desafiante, es esencial para el crecimiento y la evolución. La película nos invita a aceptar la dualidad inherente a la vida, la pérdida y la ganancia, el sacrificio y la redención, la muerte y el renacimiento. A través de sus elementos metafísicos, simbólicos y alquímicos, nos recuerda que todos estamos conectados por un flujo invisible, una corriente que nos guía hacia la iluminación si estamos dispuestos a aceptar sus lecciones. Flow nos deja una lección profunda a través de su narrativa circular, donde el final conecta con el inicio de manera simbólica y emotiva. La última escena con el gato enfrentándose nuevamente al agua refleja su transformación completa, mientras que al principio era una criatura solitaria y temerosa, ahora lo vemos acompañado, menos asustado y dispuesto a enfrentar el futuro con curiosidad y aceptación. Este cierre no es un punto final, sino una continuidad, un recordatorio de que el flujo de la vida no se detiene, sino que siempre avanza. El director de la película ha compartido que no buscaba una conclusión perfecta o un mensaje de superación total, sino algo muy realista, que aprendamos a vivir con nuestros miedos y a aceptar que no siempre los venceremos por completo. Esto no nos hace menos valientes, al contrario, nos muestra que la verdadera fuerza radica en aprender a convivir con nuestras inseguridades y a confiar en las conexiones que forjamos con los demás. El impacto emocional de Flow radica en su capacidad para resonar con cada espectador de manera personal. Nos recuerda que, aunque el cambio puede ser abrumador, es parte muy natural de la vida. La película enfatiza la importancia de la comunidad, la empatía como herramientas esenciales para navegar este flujo constante. Y en un mundo tan dividido, tan caótico como el que vivimos, creo que esta es la lección que debemos aprender en conjunto. Vivimos en un 2025, un mundo cada vez más fragmentado, cada vez más alejado y separado. Pero Flow nos invita a recordar que no estamos solos, nunca estás solo, que nuestras acciones afectan a los demás y que la conexión y el sacrificio compartido son la esencia de la existencia. Gracias por acompañarme en este genial, hermoso viaje simbólico, espiritual y único que esta película me ha enseñado de muchas formas. Sin decir una sola palabra, esta película lo dijo todo. Así que ahora dime, ¿qué lección te dejó a ti? ¿Cuál es tu interpretación? No olvides dejar tus comentarios sobre cómo Flow impactó tu vida y comparte este video para que más personas puedan descubrir esta hermosa película. Hasta la próxima. Hey, antes de irte, ¿estás listo para llevar nuestra relación al siguiente nivel? Entonces te invito a unirte en mis transmisiones en vivo en la plataforma morada, seguirme en mis redes sociales para estar más conectados, suscribirte al canal, dejar tu pulgar arriba y, como siempre, la sexy voz que escuchaste es de Rey Comic. Hasta luego.